Esta historia es muy antigua y no la van a encontrar en ningún libro de cuentos. Un rey tenía que tomar una decisión. Todos los pueblos vecinos se habían convertido ya al cristianismo y el suyo era el único reino que seguía insistiendo en las costumbres y las creencias tradicionales. Como era algo muy difícil para resolver, solo no lo podía hacer. Así que decidió juntar a un consejo de sabios que iba a estar en asamblea durante 7 noches. 7 noches al cabo de las cuales, encerrados en un castillo dedicados únicamente a eso, tenían que tomar la decisión. En realidad la decisión la iba a tomar el rey, pero el rey los quería escuchar. Y ahí fueron los que estaban a favor, que dieron muy buenos argumentos. Y también fueron los que estaban en contra, que ofrecieron excelentes refutaciones a esos muy buenos argumentos. No solo se habló de la coyuntura, de lo que había que hacer en ese momento. Se lanzaron grandes preguntas y grandes respuestas. Si el destino ya está escrito, como dicen, ¿qué va a ocurrir con nuestra libertad? Si ese Dios del que hablan es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Cómo puede el Hijo de Dios amarnos si no nos conoce? Si todo esto fue la creación de un único Dios, ¿cuándo nos va a decir por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué nos creó? Preguntas tremendas, respuestas todavía más tremendas. Así pasó 1, 2, 3, 6 noches. La última noche, la séptima, el ambiente ya estaba muy viciado, muy tenso, de ideas, de palabras, de humo que había. Un monje que estaba ahí sentado, uno de los más jóvenes, no resistió más la atención y se acercó hasta una ventana. Él la quería abrir para tomar un poquito de aire, pero no se dio cuenta, ni él, ni nadie de los que estaban en ese lugar, que esas 7 noches que ellos habían permanecido encerrados discutiendo, afuera, había habido una tempestad. Era invierno y era una tormenta de viento, de nieve, y cuando este monje joven abrió la ventana, todo ese viento con nieve entró al palacio. Y en el medio de esa tromba entró, entre volando y dando tumbos, un pájaro. El joven monje cerró rápido la ventana y el pájaro, en cuanto se pudo sacudir un poco la nieve y acomodarse, empezó a volar. Primero bajito, apenas por arriba de las cabezas de los que estaban reunidos en la asamblea, pero después, en espiral, cada vez más alto. Todos hicieron silencio intentando entender qué significaba ese presagio. El pájaro dio 3 o 4 vueltas por alrededor de la nave del castillo, y cuando empezó a encarar de vuelta para la ventana, el monje se dio cuenta, la abrió y el pájaro, ¡frup!, así como entró, se fue de nuevo a la noche, a la nieve, a la tormenta. Todos hicieron silencio, intentando entender, hasta que uno de los más viejos, que hasta entonces no había intervenido mucho en el debate, pidió la palabra. El rey se le concedió y dijo: Su Majestad, el pueblo que ahora está abrigado en sus casas, nosotros que aquí pensamos y debatimos, usted que nos observa desde el trono, ninguno de nosotros es muy distinto a ese pájaro que acaba de entrar por la ventana, puesto que nosotros también venimos de una noche oscura y tormentosa de la que nada podemos saber. Y en el nacimiento venimos a este mundo como si alguien abriera una ventana, y de pronto salimos de la noche y estamos en esta tierra de luz tranquila. Damos algunas vueltas, nos elevamos un poco, hasta que la muerte vuelve a abrir la ventana y volvemos al retiro, volvemos a la noche, volvemos a esa confusión de la que nada sabemos. Tal vez, Su Majestad, si esta nueva religión de la que tanto hablan puede decirnos algo de lo que pasa en esa noche confusa anterior al nacimiento, o en esa otra noche igual de oscura posterior a la muerte, creo que vale la pena escucharlos. Y cuenta la crónica que el rey se acomodó en el trono
y respondió: mi amigo, por eso usted no se preocupe, que para eso tenemos la poesía y tenemos los cuentos. Esta historia es muy antigua y no la van a encontrar en ningún libro de cuentos, sino en un libro de historia que escribió un sabio, un monje, un filósofo irlandés en el siglo IX, que se llamaba Beda el Venerable. Esto ocurrió así como se los conté. El reino era Northumbria, el rey era Edvino y la época era los comienzos del segundo siglo después de Cristo. A mí me encanta esta historia porque es una historia para recorrer la orilla que separa el mundo del pensamiento del mundo del cuento, el mundo de la razón, del argumento, de la explicación, del mundo del sueño, el misterio y la literatura. Filosofía Cuentera es una invitación a recorrer esa orilla. Vamos a presentar un menú de ideas filosóficas, expresadas en preguntas, en anécdotas, en inquietudes, en argumentos, momentos muy luminosos e intensos de la filosofía. Grandes preguntas. Las vamos a recorrer, vamos a argumentar, a contraargumentar, vamos a intentar entender, explicar cómo funciona, hasta que en un momento vamos a abrir la ventana y vamos a dejar pasar al pájaro del cuento. Cuentos de hadas, pensamiento filosófico, hasta anécdotas sobre viejos programas de Luis Majul. Todo eso va a ocurrir en Filosofía Cuentera. Va a ser este sábado a las 20 en el patio del Teatro Animal. Un lugar hermoso para hacer una charlita filosófica, una ronda cuentera, un vermú de historias. Las entradas están a la venta únicamente en Alternativa Teatral. Los espero.